Bienvenidos a esta segunda jornada del Simposio Isaacs, que llega a su versión número 9 en el año 2017, con programación del 23 de octubre al 27 de este mes. Hoy, en esta segunda jornada, nos complace entregarles a ustedes la conferencia a cargo de Carlos Jiménez, escritor y crítico de arte, profesor de la Universidad Europea de Madrid, cuyo título es Identidad y representación de los afrocolombianos en María, de Jorge Isaacs. Este simposio se realiza gracias al apoyo de la Universidad del Valle, el Centro Virtual Isaacs, el Grupo de Investigación de Narrativa Colombiana, el Programa Editorial, la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, Mincultura, Spiwak y Telepacífico, además de VTV en los servicios técnicos que permiten acceder a través de streaming en el canal del simposio creado en el Centro Virtual y en la página de la Universidad del Valle. Nos acompaña hoy con el profesor Jiménez, el profesor Dr. Darío Henao Restrepo, coordinador, gestor y director del simposio, quien hará las veces de coordinador de la ponencia y conferencia. Muchísimas gracias y adelante con la información. Buenas, amables televidentes y público asistente aquí en el 9º Simposio Internacional Jorge Isaacs. Me complace muchísimo estar aquí con un viejo amigo, un gran intelectual, crítico y estudioso de la cultura afroamericana, cuando fue decano de Artes Integradas y dirigió muchos proyectos en este campo y hizo varios salones Yemayá para el arte africano y afroamericano. Por tanto, con Carlos nos une una relación intelectual muy importante y su ponencia tiene mucho que ver con esta temática que ya ha anunciado el presentador. Quiero empezar con una pregunta, Carlos, que tiene que ver, a finales de los años 50 y comienzos de los 60, dos grandes intelectuales afrocolombianos, Manuel Zapata Olivella y Rogelio Velázquez, escribieron los primeros ensayos, en el caso colombiano, que llamaban la atención a la presencia negra en la novela María, a la esclavitud, pese a las matices, que es lo que vamos a ver en tu ponencia, ellos reconocían como tú que era el mérito de María era ser, además de una gran novela, ser una novela pionera, no solamente aquí sino en el continente, en el reconocimiento del papel de esos miles y miles de esclavizados que llegaron al Estado soberano del Cauca y se vincularon a la minería, se vincularon a las labores agrícolas y a las labores domésticas. Por tanto, quiero empezar entonces por este asunto, es decir, la importancia que tiene María desde ese punto de vista reconocido por Manuel Zapata Olivella y Rogelio Velázquez hace ya más de 50 años. Bueno, gracias por la pregunta, Darío, pero antes darte gracias también por invitarme a este simposio. Gracias a todos y a todas por estar aquí presentes y a los televidentes, obviamente. Ahora, la pregunta, desde luego, tiene mucha miga, digamos, porque en definitiva lo que la ponencia pone de presente, y voy a hacer un antecedente refiriéndome a la ponencia para entrar directamente a responderte. La ponencia lo que pone de presente es que el tiempo no pasa en vano. Y esto quiere decir que María la leemos hoy, y lo digo hoy en un sentido no solamente más bien figurado, pero sí en este momento, en esta coyuntura, pues como no podíamos haberla leído en el siglo XIX. Y esto que parece una obviedad, sin embargo, tiene una significación epistemológica importante, en cuanto que cuando se escribe la novela, se publica, tiene su éxito inicial, temprano e importante, tanto en Colombia como entre el público hispanoamericano, primero el de Sudamérica, luego incluso la propia España, pues no había pasado lo que ha pasado desde entonces. Y es decir, no había pasado lo que han sido todos los movimientos de emancipación de los negros en América.
Y cuando digo negros en América, incluso estoy incurriendo en un anacronismo, porque ahora mismo el término negro mismo ya tiene una connotación política muy importante y no se puede ahora decir tranquilamente los negros, ¿no? Y porque ahora mismo el punto, digamos, del avance de esas luchas emancipatorias que empiezan desde el final del siglo XVIII y llegan hasta nuestros días, porque aún sigue estas cuestiones vinculadas a la cuestión negra vigentes, han introducido el término afro, ¿no? El afroamericano, el afrocolombiano, el afrobrasileño, el afrodescendiente, etcétera, que es una matización, un reconocimiento en este uso de estos términos, de que efectivamente el negro tenía una connotación racista innegable que ahora mismo ya no podemos admitir de manera ingenua, como probablemente no, lo más seguro admitían quizás el propio Isaac y desde luego sus lectores, los lectores de la época y los lectores de épocas subsiguientes y de ediciones subsiguientes. Ahora, yendo ya a la pregunta de Darío, claro, esos dos ensayos de Manuel Zapata Olivella y de Rogelio Velázquez, escritos en los 60, son en otra coyuntura, es decir, y en ese sentido se acercan a la posición que después defenderá también Donald McGrady en su estudio clásico sobre Isaac, en el sentido de que en María encontramos una posición crítica frente al esclavismo. Y en cuanto que narra una historia de negros, es decir, los 3 capítulos dedicados a Anay, en África, Feliciana, entre nosotros, ya significa, con el solo hecho de incluirlos en una novela que para Isaac era verdaderamente importante y que además el público lector y la crítica de aquella época y de las épocas subsiguientes reconoció como muy importantes, ya era un reconocimiento de unos excluidos, unos marginados y unos olvidados, y por lo tanto valía en sí misma, digamos, para validar, digamos, la tesis de María como, por decirlo así, una reivindicación de la causa negra, ¿no? Solo que desde el año 60 hasta hoy, ya han pasado también bastantes años y varias décadas, y entre otras cosas los estudios culturales, la antropología cultural y digamos, el desmantelamiento, la deconstrucción, para decirlo derridianamente, del lenguaje ha avanzado muchísimo, y por lo tanto ya no podemos leer a María, y es por eso que decía, el tiempo no pasa en vano, con la ingenuidad de pensar que esa novela o no tenía nada que ver con la esclavitud y el racismo, o por el contrario, es una primera vindicación de los esclavos en una sociedad que todavía era racista. Yo me inclino a pensar, y esa sería la respuesta, que visto desde hoy, visto desde esta trayectoria histórica que no se puede negar y que nos convierte en otros lectores y en otros receptores de María, no se puede negar el carácter racista de María. Por supuesto, está ahí presente, porque además estudios recientes, como el profesor Chacín de la Universidad Nacional, se refiere al tema del narrador. Es un narrador muy mediado, Isaac toma distancia. Quien está contando realmente es Efraín, un personaje que tiene unas memorias, y hay una mediación que hace que la estrategia de Isaac sea muy compleja. Pero vamos a un punto central de tu conferencia que me parece muy, muy importante, y es que se trata de un mundo perdido, como nos contaba ayer María Teresa Cristina, del cual ya está absolutamente todo cancelado. La novela se escribe entre el 64 y el 66, se publica en el 67, ya ha pasado, pues se ha abolido la esclavitud, la quiebra de la familia de Isaac, toda la infancia que está allá, y tú hablas de un fenómeno que es muy importante, que es la idealización, y hay un sustrato muy fuerte autobiográfico, aunque hay que hacer también mediaciones al respecto, porque todo el mundo en la crítica tradicional identificaba a Isaac con Efraín. Yo sostengo la tesis de que es mejor identificar, porque tiene más razón de ser, con el espíritu del propio Isaac, con María, que a su manera en el mundo que le tocó fue rebelde y decía más bien morirse antes que quedarse sin su amor.
pero son interpretaciones. Lo que quiero preguntarte con esto es ese proceso de idealización, que lo vamos a ver en varios aspectos que tú señalas, para que empecemos por este tema tan importante a meternos ya en la novela. Sí, la idealización, claro, que ya ha sido citada por María Teresa. Digamos, yo en la ponencia la abordo desde dos dimensiones, ¿no? Digamos, la primera dimensión de carácter, digamos, biográfico, en el sentido de que cuando escribe María, Jorge Isaacs está allí en ese campamento de la vorágine, no, la víbora, ¿no? La víbora. La víbora, me confundo por la selva, cambio de selva. En la víbora, cuando la escribe, él está allí de superintendente de obras y por lo tanto una situación de funcionario público, de empleado público, a quien, digamos, todo el mundo de la infancia y la adolescencia, de hijo privilegiado de un noble, de un gran terrateniente esclavista, con todo lo que supone desde el punto de vista de mundo de vida, de privilegios, de experiencias y riqueza en todos los sentidos, incluso en el sentido emocional, pues ya han desaparecido. Es un hombre que ya está en crisis, digamos, vitalmente. Y por lo tanto, él, cuando recupera el mundo de su infancia y de su adolescencia, claro, la recupera no de la manera de una memoria, sino a través de un constructo literario, de un artefacto literario, es decir, aplican las leyes de la literatura. Esto no es un problema de que simplemente Efraín sea Jorge Isaacs o que María sea Jorge Isaacs. Una tesis muy interesante, por lo demás, que me gustaría de pronto refrendar más adelante. Entonces, tiende a idealizar la infancia. A mecanismo, estrategia psicológica que la mayor parte o casi todos los adultos practicamos, porque ya cuando estamos somos adultos, nos encontramos con que la vida es muy ímproba y que esto que se nos prometió pues no era lo que prometió, y que por lo tanto construimos ese paraíso que es la infancia, ¿no? La despojamos de todo lo terrible que es la infancia y la convertimos en un paraíso, efectivamente. Esto pues omitiendo incluso las dimensiones psicoanalíticas que se podrían también aplicar al problema de la infancia como paraíso. Entonces hay una dimensión que hace que toda esa lectura sobre ese pasado que él reconstruye literariamente o interpreta literariamente en María está idealizado. Es un hombre que está en una situación crítica, después de haber sido, digamos, un privilegiado, y ya es un combatiente, además, un señor que tendrá, pues ya lo sabéis, todo tipo de aventuras, de experiencias, de proyectos, etcétera, etcétera, normalmente fracasados unos tras otros, en fin, el escritor como fracaso. Pero también hay un problema de idealización de la esclavitud, del régimen esclavista, voluntaria o involuntariamente, y en ese punto no tiene ninguna importancia aclararlo, digamos, desde esta perspectiva crítica que estoy ahora exponiendo, porque lo que sí es efectivo es que aun cuando Efraín no es Jorge Isaacs y aun cuando María no es la prima que el profesor Luis Francisco López Cano con su trabajo de investigación nos puso de presente como posible realmente modelo de María, que era la prima, que además es la hermana de César Conto, quien después fue un personaje muy importante en la vida política de Isaacs. Esa idealización de ese mundo al cual, digamos, se alimenta, el artefacto literario está alimentado por ese mundo, los recuerdos de ese mundo de la infancia y de la adolescencia de Isaacs, ese mundo está desapareciendo o está francamente en crisis, ¿no? Yo diría, por ejemplo, a este respecto, que está también en la ponencia, que el 14 de febrero de 1862 se da en terrenos o en un campo del municipio de Palmira una batalla poco registrada, poco subrayada en la historia colombiana o en la historiografía colombiana entre tropas gubernamentales enviadas por los esclavistas y una tropa variopinta formada por esclavos insurrectos y por palanqueros, ¿no? Cimarrones. Cimarrones, perdón. Por cimarrones, que los cimarrones derrotan a las tropas gubernamentales al servicio de los esclavistas.
Y digo que ese es un episodio importante, 14 de febrero de 1862, fijaros, María se está escribiendo entre 1863 y 1864 y se publica en 1867, y que María se comienza a escribir no solo en el momento en el cual Isaac ya ha emprendido una carrera política, una vez que el mundo de su infancia, desde el punto de vista económico y social, se ha derrumbado, sino también en el punto en el cual la última tentativa de los esclavistas por mantener su régimen ha sido derrotada por esas tropas encabezadas por la Negra Casilda, en Palmira precisamente, ¿no? Entonces, la novela, desde ese punto, y traigo a cuento este episodio, no solamente porque sea tan ignorado y olvidado por la historiografía colombiana, sino también porque yo lo doy, digamos, como el punto culminante de que finaliza la resistencia de los terratenientes esclavistas del Gran Cauca frente a las leyes de la abolición de la esclavitud. La esclavitud es abolida en Colombia, su aprobación se hace al final de 1851, pues su aplicación se posterga hasta 1852. Pero, como explica en uno de sus artículos Jaime Jaramillo Uribe, el historiador Jaime Jaramillo Uribe, los esclavistas del Valle del Cauca se opusieron tenazmente a la aplicación de la ley de la abolición. Y uno de los motivos por los cuales hubo estas guerras civiles en las cuales se enfrascó el propio Jorge Isaacs, en un caso, en un bando de los conservadores, y luego finalmente en el bando opuesto de los liberales radicales, que entre otras cosas defendían la abolición de la esclavitud, aparte pues del régimen federal, la separación de la Iglesia y del Estado, la educación pública y la educación popular específicamente, pues ellos se resisten, ¿no? Y en 1862, una década después de resistir y de enfrentarse a fugas masivas de esclavos y enfrentamientos armados con los cimarrones y con operaciones de guerrilla organizadas por la Negra Casilda, finalmente esa derrota del 14 de febrero de 1862 significa, es decir, ya hemos terminado, es decir, ya no hay más resistencia posible y viene el fin del régimen esclavista, ¿no? en el país. Entonces, cuando él escribe la novela, ya es que efectivamente el régimen esclavista no solamente está suprimido de derecho, como desde 1852, sino de hecho, con la derrota de los esclavistas del 14 de febrero de 1862, es decir, una década después. Entonces, también tiene ese problema de idealización de ese pasado. Bueno, para continuar esta conversación vamos a ver una nota que nos va a ayudar para seguir conversando aquí con Carlos Jiménez. Lo que vamos a ver, y creo que la obra de Isaac nos lo permite en buena manera, es matizar un tipo de sociedad en el mundo colonial y decimonónico, sobre todo del siglo XIX, de esa primera mitad y el quiebre que hay, digamos, en la mitad del siglo XIX, cuando se produce la abolición de la esclavización, ¿sí? Pero no por una vía, digamos, meramente legal y de la ley que lo constituyó como tal, sino por la vía, digamos, de los hechos, de las producciones de un tipo de sociedad campesina que se constituye ahí. No queremos quedarnos en una explicación de la esclavización como una forma, digamos, plana y homogénea para todo el territorio, ni siquiera americano, ni siquiera colombiano, ni siquiera pues en lo que luego fue Colombia, ni siquiera tampoco en el mismo Valle del Cauca, porque el mismo Valle del Cauca habría que mirarle matices en espacios regionales o subregionales muy particulares. Una población del centro del valle y del centro sur que está muy fuertemente vinculada a la producción de ganado, a la producción de derivados de la caña, como el aguardiente, la miel, los mieles,
producción agropecuaria, que va a estar muy importante, va a tener una importancia muy fuerte en el vínculo con mercados regionales, con mercados del Pacífico inclusive, y con mercados que van más allá de las fronteras de la suela plana del Valle del Cauca. Bueno, con esta bella nota que tiene la música de la ópera Isaac del maestro Alberto Guzmán, que se presentará como clausura de este simposio y en el Teatro del Aire y los Cristales, como un regalo a la Universidad, a la ciudadanía de Cali, quiero entrar a un tema que es muy, muy importante en tu planteamiento, que es el tema religioso, que también en tus ideas está idealizado. Y que tiene que ver con una confrontación que fue muy dura, muy cruel en el tema de los religiosos, porque la colonización implicó no solamente racionalizar el trabajo, explotar, sino controlar el espíritu de los esclavos. Quizás la resistencia en unas partes más que en otras dependió, es una explicación que tengo para el caso brasileño y del Caribe, de la fuerza demográfica. Es que al Brasil llegaron 6 millones de esclavizados, al Caribe 5 millones, y en el caso colombiano llegaron a lo sumo, según Germán Colmenares, 250.000, con una característica, que en el Brasil había plantación y se concentraron, lo mismo que el Caribe. Aquí no llegaron realmente a la gran economía de plantación porque no existía, sino más a la minería. Pero eso nos lleva de todas maneras a tu planteamiento, que es el de la religión, que también planteas está idealizada por la novela. Sí, bueno, el tema de la religión está traído a cuento en la ponencia, porque María, encontramos que cuando aparecen los esclavos y aparece la servidumbre negra y aparece la historia de Nay Feliciana, no hay ninguna mención a los cultos africanos. Y en general, si uno mira así en gran panorámica sobre la cultura colombiana en el sentido más lato y popular posible, más de difusión, ¿no? En Colombia no hay reconocimiento de la existencia de religiones afrocolombianas. En cambio, antes incluso de estos movimientos, de los cuales Zapato Olivella hizo parte dentro de todo un movimiento de las intelectualidades afroamericanas en toda América, antes de que se produjera esos tipos de reconocimientos, ya, o de la exigencia de un reconocimiento de la herencia africana en la Constitución de América, sin embargo ya se sabía públicamente, era digamos de dominio público, de la esfera pública de estas repúblicas, pues la existencia en Cuba del palomonte y de la santería, en Cuba, bueno, en Haití lo paradigmático, el vudú, el candomblé, en Brasil, etc. Es decir, que ya sabíamos, hace más de ya un siglo más, que los africanos, traídos como esclavos, habían adoptado una forma de resistencia a la cristianización que acompañaba el régimen esclavista, o manteniendo cultos secretos de sus propias religiones originarias, o haciendo simbiosis, ¿no? Maniobras de sincretismo, como efectivamente son todas estas religiones como la cubana, la haitiana, las brasileñas que he mencionado, ¿no? Es decir, que esto se presenta como una forma en esa dialéctica del amo y el esclavo que examinó Hegel a propósito de la revolución haitiana, vale decirlo, el esclavo, ¿cierto?, de alguna manera recupera un terreno en la relación de poder, apropiándose del terreno, del campo simbólico del amo y torciéndolo, distorsionándolo en un sentido favorable a la preservación de una identidad que precisamente la cristianización quiere suprimir de un tajo, ¿no? Entonces, ahí hay un problema interesante, digamos, si contrasta uno, si usa uno María y desde ese punto de vista como una novela que hace una cala en el mundo esclavista colombiano y específicamente una región
prominentemente esclavista, como fue el Gran Cauca, porque también justamente Germán Colmenares da cuenta precisamente cómo el Gran Cauca monopolizaba el régimen esclavista colombiano, y por eso fue tan grande la resistencia. Ayer el profesor Edgar Vázquez nos contaba precisamente esa simbiosis entre la minería del Pacífico, de las minas del Pacífico, con régimen esclavista, y las haciendas del Cauca, básicamente del Valle del Alto Cauca, que alimentaban aquellas, ¿no? Pero trae un dato que yo cito en mi conferencia, en mi ponencia, creo que él te dice, en el momento de la mitad del siglo XIX hay 163.400 esclavos en Colombia. En Cuba hay 400.000 y en Puerto Rico 31.000. No se olviden que seguían siendo colonias para esas fechas, a la mitad del siglo XIX, colonias españolas, y por lo tanto el régimen de la esclavitud seguía plenamente vigente. Entonces, fijaros la diferencia, ¿no? Es decir, que en ese sentido nosotros fuimos finalmente un virreinato pobre, al punto que, como se sabe muy bien, el virrey español en Santa Fe, Bogotá, vivió de alquilado hasta que decidió construir un palacio hacia final del siglo XVIII, y no lo alcanzaron a terminar porque vino la guerra de independencia, ¿no? Comparar vivir de alquilado de un virrey con los palacios virreinales de Ciudad de México o de Lima, ¿no? Que fuimos un virreinato pobre económicamente, y en ese sentido, digamos, el tema de la posibilidad de esa supervivencia de religiones en un caso y en el otro no, tendría que ver también con el hecho, digamos, de la magnitud, tanto en Cuba como en Brasil, de la gran hacienda dedicada al cultivo de la caña de azúcar, de la producción de azúcar para un mercado mundial. Porque fijaros que también decía el profesor Edgar Vázquez ayer, reconstruyendo precisamente esta presentación del problema desde el punto de vista de Germán Colmenares, cómo esa producción de oro fue oscilante, y a veces hubo auge en la producción de las minas del Pacífico e incluso del propio Valle o del propio Cauca, y luego en momentos en los cuales hubo unos declives de esa producción, y ese flujo y reflujo de la producción aurífera determinaba también la suerte y la prosperidad o la decadencia de la hacienda esclavista en el Valle. En cambio, Cuba y Brasil, por sus propias condiciones geográficas, construyeron una industria azucarera basada en la plantación esclavista, conectada directamente al mercado mundial, que exportaba un producto que fue crecientemente necesario en la Europa, que asistía al mismo tiempo a la explosión demográfica producida por la revolución industrial, que es el azúcar. Entonces, claro, si pensamos en Malcolm X hacía una diferencia entre cuando Malcolm X examina la conducta de los afroamericanos, la conducta política de los afroamericanos en la época de las luchas por los movimientos civiles de los años 60, la época de Martin Luther King y el propio Malcolm X, él rastrea las raíces de una conducta moderada, digamos, pacifista, transaccionista, y una política radical, la rastrea históricamente, atribuyendo esa diferencia de conducta política entre la radical y la moderada, en fin, a que unos son los descendientes de los esclavos de plantación y otros los descendientes de los esclavos de servidumbre. Dice, vivir en la casa del amo como siervo generaba una conciencia distinta a la de vivir en las barracones de las grandes plantaciones en condiciones infrahumanas, que solamente pues podríamos comparar con las que montó Adolfo Hitler cuando montó sus campos de trabajo forzado por toda Europa, ¿no? Entonces, quizás también sea ese carácter poco doméstico pero al mismo tiempo, ojo, y ahí es donde quería ir, pero estaba perdiendo un poco el hilo, esas condiciones, digamos, infrahumanas, al mismo tiempo objetivas, ¿no? En el sentido weberiano del término, entre el amo y el esclavo en la gran plantación azucarera, creaba un espacio de libertad para que los propios esclavos
tanto físico como mental, para que los propios esclavos pudieran reconstruir sus ritos o recomponer sus ritos y recomponer los cultos a sus dioses ancestrales. Mientras que la intimidad de la casa señorial, ¿no? Pues esa intimidad al mismo tiempo niega lo público y lo privado, ¿no? Y por lo tanto es muy difícil que se oculte a los amos, sobre todo una servidumbre que convive con ellos. Y además, como ya se subrayaban las dos profesoras previamente, que intervinieron previamente, pues además les encargan, las hayas negras, como la propia Nay, se encargan de amamantar y de criar a los hijos de los amos blancos, ¿no? Entonces sería, digamos, un factor que explicaría por qué entre nosotros no se dio ese fenómeno, digamos, de las religiones afroamericanas, en sentido genérico, como manifestación de una resistencia al esclavismo, ¿no? y a la tragedia, digamos, del desarraigo brutal que supuso traer estas masas de gente de África para ser esclavizadas en América, ¿no? Bueno, Carlos, tú has hecho mucho énfasis en que hoy estamos leyendo, por supuesto, con otros ojos, más densamente, con múltiples miradas, y ese ha sido como el espíritu del Simposio Internacional Jorge Isaacs, y en particular, donde volvemos 12 años después a ver muchos trabajos y muchas perspectivas que se están desarrollando y que nos dejan en claro que son muchas las cosas que aún faltan, porque Isaac puede ser objeto, pero a la vez pretexto para volver a pensar una historia, una cultura, cómo nos hemos ido forjando. Y esto tiene que ver con lo que te voy a preguntar. Es decir, aquí a las Américas llegaron millones y millones de esclavizados. Se habla de 50 millones, de 25, de 12.5. La última investigación a partir de los navíos que llegaron da 12.5 millones de esclavos, que para la época era una cantidad enorme. Lo cierto es que la diáspora africana generó en todos estos países un aporte extraordinario en todos los campos de la cultura, de los saberes, y hoy es un objeto de conocimiento en ascenso muy importante, hoy lo llaman los estudios afrodiaspóricos. Pero para concretar, yo creo que Isaac, no sé qué tan conscientemente lo hizo, pero que lo hizo, ahí está en la novela. Realmente la novela empieza en África, porque los famosos capítulos africanos, si uno mira temporalmente la novela, quien está primero en la historia es Nay, ¿no? Que acá al convertirla la nombran como Feliciana, y se encuentra con una niña judía en Turbo que viene pues a vivir a la hacienda porque su padre se ha ido a la India, la historia que todos conocemos, y se encuentran realmente dos diásporas, la diáspora africana y la diáspora judía, digamos simbólicamente en la novela. Pero hablemos de la diáspora africana. Yo creo que ese es uno de los méritos de la novela, por lo menos haber dejado esa diáspora colocada y dándole una importancia, darle a Nay esa importancia que le da en la novela Efraín y María, el lugar central en medio de la servidumbre, pero creo que hay sutilmente una serie de elementos que dejan ver toda la tragedia. En el entierro, el deseo de volver, la propia historia y por supuesto una cierta idealización de la conversión de Nay al catolicismo, aunque las durezas de la travesía están bien, no están colocadas, pero sí hay momentos muy duros de esa travesía. Entonces yo creo que vale la pena que hablemos un poquitico de esa relación con África, que hoy en los estudios afro-latinoamericanos, por llamarlos de algún modo, lo que hacemos en el doctorado, es un vacío que tenemos. Nosotros tenemos que volver a pensar qué fue esa relación con África. Los africanos también están pensando en volver a ver qué pasó
con lo Los que que se ellos fueron. trajeron a las Américas. O sea, estos tiempos son tiempos de volver a pensar ese gran fenómeno que fue la diáspora africana. Sí, bueno, es decir, no se puede dar una decisión, no se puede tomar, a mi juicio, es indecidible, digamos, para decirlo en términos de matemática, si finalmente María es racista o no. Y me retracto un poco, porque en la ponencia está escrito que al final es indecidible la cuestión, ¿no? Y en la ponencia traigo a cuento precisamente una cierta polémica que se da entre Donald McGrady y Gustavo Jaramillo, que es el autor de la edición crítica de la Biblioteca de Ayacucho de María, que fue la que yo consulté para preparar esta ponencia, en la cual precisamente McGrady, como ya dije al comienzo, justamente dice, ¿no? Es que presentó una historia africana, ¿no? Y sin embargo, Gustavo le responde, claro, ya sin que sea un diálogo directo, sino precisamente un enfrentamiento entre un autor y su comentarista, ¿no? Dice, pero McGrady, bueno, entonces cito a Gustavo Jaramillo, es una nota del prólogo crítico de la edición crítica de Gustavo Mejía. Y se ocupa también de pasajes como el que protagonizan en el capítulo 19 Efraín Emigdio, propietario de una mediana hacienda esclavista. Cita dentro de la cita. Efraín pregunta en casa de Emigdio por qué un niño negro tiene el brazo mutilado y Emigdio se queja de la estupidez de los negros y agrega que el único oficio que el muchacho puede hacer es cuidar caballos. Efraín no hace ningún comentario, pero esto es McGrady, ¿no? Efraín no hace ningún comentario, pero el hecho de que incluya el episodio muestra que está deshecho por la falta de humanidad. Ese es el comentario de McGrady a ese pasaje del capítulo 19, el 19. Y entonces ahora viene Gustavo Mejía, pero McGrady no se da cuenta que al expresar su idea en estos términos, se convierte en otra víctima de la hábil manipulación que el autor realiza de los materiales de su novela, llevando al lector a que atribuya todas las atrocidades de la esclavitud al sector social que era el enemigo social más importante de la clase de Isaacs en el campo, el sector medio, mientras que la propia clase de Efraín y de Isaacs, entrecomillado, entre paréntesis, el latifundio esclavista, paréntesis mío, aparece limpia de toda mancha de brutalidad, ¿no? Es decir, que esto es lo que, digamos, permite, digamos, de ser como, dejarlo en tablas ese problema, ¿no? Porque McGrady, justamente como después lo hará Zapato Olivella, reivindicará esos capítulos precisamente como una reivindicación de los excluidos, mientras que Gustavo Mejía insiste, ha manipulado el problema, ¿no? Pero no solamente lo manipula en ese sentido, que la verdad es que sí, que uno podría, porque cuando habla del sector medio aquí, Gustavo Mejía en su prólogo a María, se está refiriendo al hecho de que existe, digamos, el gran terrateniente, el latifundista esclavista, pero también existe el pequeño y mediano propietario, ¿no? Normalmente un criollo, claro, digamos una cierta clase media rural, que también tiene esclavos, pero en pequeña escala, no tiene la escala, digamos, industrial de la gran hacienda azucarera. Pero no solamente está, digamos, ese episodio, sino que hay otro problema que valía la pena citar, ¿cierto? Que es cuando Isaacs incluye en una de las ediciones de María, una nota de pie de página, justamente refiriéndose, una nota de pie de página a esos 3 capítulos que están situadas en el último capítulo de los 3, donde básicamente dice que no se espante el lector por lo que ha leído, refiriéndose a esa historia de esclavitud de Nai, ¿no? Sino que además, porque he edulcorado esa historia, lo dice prácticamente en estos términos, porque si queréis saber lo que es de horrible, lo que fue de horrorosa la esclavitud,
tenéis que leer, y cita los capítulos que deberían, y en los tomos correspondientes de la Historia Universal de Cesare Cantù, que fue un historiador integrista católico italiano del siglo XIX, que hizo una historia universal, precisamente dentro de ese deseo, digamos, del catolicismo de responder a la Ilustración. Si la Ilustración tiene su enciclopedia, pues nosotros también hacemos nuestras enciclopedias. Y si la Ilustración tiene como un proyecto la historia universal, pues el catolicismo también puede tener un proyecto de historia universal, y Cantù lo hace, ¿no? Y dice, claro, que Cantù, su descripción del régimen de esclavitud en los capítulos dedicados a la esclavitud en la historia universal son mucho más terribles, por cuanto la descripción que hacen del régimen es muchísimo peor de la que presenta el propio Isaac. En ese punto, digamos, Isaac hace, digamos, un doble reconocimiento. En primer lugar, que ha suavizado la historia, incluso comparado con una de las posibles fuentes de esa historia, porque cuando la historia nadie podría, no sé, yo como no soy especialista realmente mariano, realmente yo estoy un poquito aquí de intruso. Puede haber quizás una fuente oral directa que haya escuchado realmente la historia de Enai y Sax, ¿no? U otros, no sé si cuando estaba en el Dagua, como también había trabajadores negros, también y tradición oral también le hayan contado una historia así, en fin. Lo importante es que él cita esa historia, es decir, que puede ser una de las fuentes de la historia de Enai, o que haya, digamos, cribado la historia de Enai con la historia universal de Cantù, ¿no? Ahora, ¿por qué esto tiene importancia? Porque aquí ya no hablamos simplemente de lo que Gustavo Mejía le critica a McGrady en ese episodio de la visita de Efraín a Emigdio, sino que estamos hablando también de que la historia de Enai está cristianizada, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que no omite las desgracias y las tragedias que suponen la esclavitud de una mujer que era hija de nobles, que se casa también con el hijo de un noble, cuando de un pueblo adversario, etcétera, y que es reducida a la esclavitud, que además que se casa con su marido en África, y que por la esclavitud misma es separada, y que su matrimonio es roto, digamos, no solamente es que es reducida a la esclavitud, exportada a América, desarraigada radicalmente, sino que su propio matrimonio, al cual ella realmente atribuye enorme importancia en la propia novela. Todas esas desgracias, sin embargo, son redimidas por el cristianismo, ¿sabes? El cristianismo como una religión salvífica, una religión salvadora, que redime de las desgracias terrenales, de esa desgracia de ella, que en este caso concreto, fijaros la historia como es. Ella se convierte al cristianismo en la propia África, ¿no? No es aquí. Y se convierte al cristianismo en la propia África, no bajo las maneras coactiva, impositiva, utilizada por la Inquisición para obligar y forzar la conversión de los africanos esclavizados, que incluía, por ejemplo, la destrucción de los instrumentos musicales, la persecución de cualquier reunión que tuviera un carácter cultural, etcétera, etcétera, con un régimen policial estricto. No, sino que aquí resulta que hay un par de misioneros africanos que naufragan en el río Gambia, que Sinar, el novio, ya están casados, ¿no? No están casados aún, no están casados. Sinar rescata, que eran dos misioneros franceses, el misionero joven muere, paradójicamente, y el que sobrevive es el anciano, y el anciano hace buenas migas con Sinar porque precisamente habla la lengua del pueblo de los Asantis, que era de donde venía, al que pertenecía Sinar, y le cuenta noticias de su reino, etcétera. Y a partir de esa relación ya amical, pues finalmente viene la conversión. Una conversión, digámoslo así, puramente fundada en métodos persuasivos y afectivos, sin ninguna intervención de un factor coercitivo. Y luego ocurre una cosa muy, muy interesante que remite finalmente al tema que trae la pregunta de Darío, del profesor Darío, que es el tema siguiente. Se convierten en secreto en África el cristianismo,
porque un poco después de su conversión, primero Sinar se convierte y luego Sinar convierte a Nay, que por amor se convierte al cristianismo, y luego viene el matrimonio, que ya ha sido permitido por el padre de Mangmachu, el padre de Nay, con este que era el hijo de un pueblo enemigo mortal del suyo. Pero antes de que se celebre el rito del matrimonio según las leyes del pueblo africano al que están en ese momento perteneciendo, el sacerdote los lleva a un lugar de la selva, a un apartado, y los bautiza y explica entonces cómo, a pesar de que falte el templo, digamos, y falten, digamos, todos los elementos cultuales que legitiman o corroboran o complementan o construyen el matrimonio cristiano, sin embargo, se da por válido. Y ellos ocultan su conversión al cristianismo ante su propia gente y se casan bajo los ritos africanos. Y luego vendrá la historia que ya está en todos los capítulos, de que finalmente como Nay termina allí en Turbo en el atrato. Entonces, fíjense que cuando están allí, ella, que ha sido llevada por un contrabandista español, es comprada primero por un yanqui. Pero el padre de Efraín, que viene de regreso, de que se supone es el último viaje que hace a Kingston, viene de Kingston y ha llegado también a Turbo. Entonces, en primer lugar queda prendado por ella, atraído por ella por dos motivos principales, según expone el propio Isaacs. El primer motivo es que ella ya habla español, porque ya le enseñó precisamente una de las servidumbres de allí, una mulata del señor donde ella está, le ha enseñado español. Y en segundo lugar, porque es cristiana, ¿no? Y como según el propio relato de Isaacs, Salomón le entrega a María, su hija, para que se haga cargo de ella como padre putativo, y no solamente le dice eso, sino que le dice, espero que la conviertas, al primer cura que encuentres, la bautices y la conviertas al cristianismo, porque el cristianismo me ha dado un sosiego, me ha dado un sosiego que yo no encuentro. Eso sí, no se lo comentes a nuestros parientes, refiriéndose a los parientes judíos, que esta conversión quede como oculta a nuestro propio pueblo judío, ¿no? Y claro, entonces fijaros, después de toda esa historia tan terrible, que es la historia de Nay, contada eso sí edulcoradamente según el reconocimiento del propio Isaac, sin embargo al final la conversión de ella al cristianismo le permite una solución del problema. Una historia desgraciada termina felizmente. Ella de haya en la casa señorial, en una gran hacienda esclavista del Valle del Cauca, de haya de una niña privilegiada que es María, ¿no? Y sin embargo allí viene un tema que también toco en la memoria, digo en la ponencia, que es interesante, porque hay una cierta inversión. Es que Donald McGrath en ese sentido tiene mucha razón, es decir, los dos personajes son María y Nay, es decir, la polarización, a pesar de que hay otras historias de amor en medio, que ya os conocéis, sin embargo, realmente la polarización es Efraín, María y Nay, Sinar, ¿no? Entonces, en espejo, en Nay está no solamente el carácter redentor del cristianismo que absuelve de las penurias de este valle de lágrimas y por lo tanto absuelve la historia de la esclavitud, sino que también está el problema de las conversiones y de los fingimientos de conversiones, ¿no? Porque no olvidemos que Jorge Enrique, el padre de Jorge Isaacs, es un judío converso, ¿no? Y se convierte según el propio, bueno, según la biografía del profesor Fabio Martínez, y espero que ese dato sea efectivo, que era hijo de unos judíos sefarditas, ¿no? De esos judíos que fueron expulsados de España a raíz del decreto de 1492 de los Reyes Católicos, que establecía que tanto a los judíos como a los musulmanes que vivían en España, ¿cierto?,
que no eran invasores, eran españoles judíos y españoles musulmanes, como había españoles cristianos. Eso no es un cuento de que son unos bárbaros que están ahí por 7 siglos ocupando la península, que eso es un cuento que no es lo que decía Marcelino Menéndez y Pelayo, corresponsal de don Mariano Antonio Caro, don Miguel Antonio Caro. ¿No? Digo que entonces, en el momento que viene el decreto básicamente dice lo siguiente: o te conviertes al cristianismo o te vas del país, ¿no? Entonces, muchos decidieron irse, prefirieron su fe a sus bienes y a su país, porque era su país, ellos vivían ahí, y por siglos. Como por ejemplo, la estirpe de los Isaac, ¿no? En cambio, otros que se quedaron, y se quedaron 2 clases de los que se quedaron, unos que se convirtieron efectivamente al cristianismo y se volvieron cristianos directamente, y ya se perdió, digamos, la línea de continuidad de la cultura judía y de la religión judía, y otros que fueron los llamados en España los marranos, que públicamente aceptaron la conversión al cristianismo, pero que clandestinamente mantuvieron su fidelidad al judaísmo y los ritos y el sabbat y los rasgos distintivos, digamos, del judaísmo. Entonces hay un fenómeno también de hibridación, de mestizaje cultural, porque esos marranos de todas maneras también logran, porque sobre eso también hay estudios antropológicos de antropología cultural, incorporan inevitablemente rasgos cristianos, porque están en un medio cristiano, que de alguna manera hace simetría con la situación de los africanos, que aquí, como los de la santería, que mantuvieron también su fe en las creencias ancestrales y al mismo tiempo incorporaron a esa fe y a ese panteón y a sus propios ritos incluso rasgos cristianos, ¿no? Entonces ahí hay una historia que se juntan, digamos, judíos y africanos en el terreno de lo religioso, en el terreno en el cual la religión aparece como un problema de Estado y por lo tanto de imposición que se logra por métodos coercitivos, y eso obliga entonces a adjuraciones definitivas de tu tradición, o por el contrario a conservarlas como sociedad secreta, como actividad subterránea, pero que se mantiene, que precisamente lo que decíamos de las religiones afroamericanas que cité antes y que han sido tan potentes y que siguen siendo tan potentes. De hecho, una cosa que es interesante de la Revolución Cubana es que precisamente como les quitó a los curas de encima, ¿no? Entonces le dio un aire nuevo a los santeros y a los del Palo Monte. Cuando, claro, en una época vino el dogma del marxismo-leninismo, que perseguía aquello precisamente, toda esa idea positivista de la evolución del pensamiento humano y la religión como la fase mítica, la fase religiosa como fases superadas por la edad positiva, la edad de la ciencia, etc. Pero que ahora mismo, digamos que los cubanos han abandonado el dogmatismo marxista-leninista, hace que en este momento hay un revival de la santería y del Palo Monte, ¿no? Bueno, para ir cerrando la conversación, tenemos otra nota y vamos a la última pregunta con Carlos Jiménez. La historia es muy importante, la obra de Isaac, en la medida en que él describe con bastante detalle esas relaciones sociales que se dan en las haciendas. Describe también un paisaje exuberante, que es el que se va apropiando ese campesinado. Es población que fue vinculada fundamentalmente a la producción agropecuaria en la conformación de unas haciendas que aquí se van construyendo también en relación con una producción minera de la costa pacífica, en una correspondencia tanto de recursos agropecuarios para esta región minera, como en buena medida lo que los aportes mineros representaron para la conformación de estas haciendas.
se describen elementos tan particulares como los movimientos económicos, el movimiento de gente, la apertura de caminos, los espacios productivos y la población, por supuesto, cómo la población se mueve en esa relación entre la esclavización y la desesclavización. Obviamente, por la misma presión del esclavizado, se da una libertad y una formación de un campesinado que está vinculado a las actividades también, pues, por supuesto agropecuarias, pero también con el mercado y en una relación muy fuerte en toda la región, unas relaciones sociales y una conformación de unos, inclusive parentescos, que van conectando a estas sociedades en toda la región del Valle del Cauca. Bueno, estamos llegando al final de esta conversación tan rica que deja muchos horizontes, y creo que quería recalcar en la exposición de Carlos y en su ponencia, que podrán leer en la página web del Centro Virtual ISAACS, y podrán también ver las distintas conferencias, ponencias y mesas que se están llevando a cabo en este simposio internacional, para que puedan ser de consulta por todo tipo de públicos, los distintos investigadores, colegios, profesores, no solamente de nuestra región Pacífico, sino de todo el país y en el mundo, interesados en esta temática, podrán consultar este repositorio, y entonces podemos ver el texto completo del profesor, y agradecerle, decirle que en su ponencia hay una conclusión muy importante que me parece clave, y es que la deuda historiográfica con la esclavitud, con todo lo que contribuyeron a estos países, apenas la estamos comenzando a saldar. De manera, Carlos, que te agradezco muchísimo, habrá muchas tareas para nosotros de aquí en adelante. Bueno, ¿yo puedo decir 2 palabras finales? Sí. No, simplemente en la ponencia traigo un caso que me parece muy interesante y muy revelador, y que no puedo explicarlo porque ya el tiempo se agota, y es que en 1890 se publica en New York una de las traducciones, no sé si la primera, no estoy eso seguro, de María al inglés, ¿no? El traductor es Roald Ogden, que fue un periodista y un editor importante en Nueva York, llegó a ser en los años 20 editor del New York Times, que no es poca cosa, y sin embargo esa edición tiene una característica: suprime de tajo los 3 capítulos de Nike. Como lo hicieron muchas ediciones en Colombia, lo suprimían. No aparece en esa historia, ¿no? Daría mucho, y hago unas reflexiones en la ponencia sobre el tema, pero me parece un dato sintomático, ¿no? Esa supresión tan crucial en la edición inglesa, en Nueva York, además, que es un dato mucho más importante, porque Fabio Martínez menciona en su biografía que hubo una edición en San Francisco, ¿no? Pero sin ser para nada enemigos ni hostiles con los de la costa oeste, pues todavía en 1890 New York era el centro intelectual, político y económico de Estados Unidos de América, ¿no? Entonces esa omisión es muy reveladora. Quería simplemente dejar esa línea de investigación abierta. Y muchas gracias. Bueno, esa fue la ponencia de Carlos Jiménez. Identidad y representación de los afrocolombianos en María, de Jorge Isaacs, que se presentó como evento principal en la jornada de la mañana de esta segunda sesión de la versión número 9 del simposio Isaacs. Vamos a continuar en el Teatro Estudio de Telepacífico para todos aquellos que están interesados en seguir las actividades académicas a través de streaming. Vamos a partir de las 11:30 de la mañana con las conferencias y ponencias de Raúl Vallejo, escritor y político, profesor fundador de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador, Nueva Indicación de María, y con la presentación de la profesora Carmiña Navia, profesora y poeta de la Universidad del Valle, María, ficción o realidad. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta mañana a través del canal regional Telepacífico y a través de la transmisión vía streaming.